Bueno, o terceiro aspecto é un aspecto fundamental que ademais nos vai a dar casi o gol de pasar a fase seguinte ou non, que é o aspecto epidemiolóxico. Como está seguimento da epidemioloxía nos pode facilitar ou non o regreso á normalidade. Para falar dese tema de tantísimo interese e crucial, temos con nos a doutora María José Pereira, é a xefe do Servizo de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Entón, María José, cando queras. Muchas gracias. No sé si estoy compartiendo ya, ¿verdad? Bueno, Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los participantes, a los compañeros previos. No sé si darles las gracias o no, porque realmente yo creo que han tocado aspectos críticos actualmente en la situación o en todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Mi presentación es muy breve, casi es más un apunte de cuestiones que tenemos que resolver a una estrategia de grandes planteamientos o de grandes soluciones, porque realmente algo que sí que tiene la vigilancia epidemiológica actual es que, aunque podemos utilizar recursos tecnológicos como los que ha explicado Fernando, o gracias a la capacidad diagnóstica que tienen nuestros servicios de microbiología, hay una parte que todavía sigue siendo muy manual, casi artesanal, diríamos, ¿no? Y eso realmente nos complica mucho la celeridad en esta situación, ¿no? Yo... a ver, bien, yo creo que la definición de vigilancia epidemiológica recoge claramente, la definición clásica recoge claramente lo que necesitamos ser, ¿no? Nosotros, cuando decimos que vigilamos, lo que tenemos que hacer es recoger de forma sistemática información que sirve solo para una cosa, para poder tomar decisiones, ¿no? Y eso es lo que se nos pide ahora. Se nos ha pedido siempre, pero más en esta situación de pandemia, ¿no? Con esos datos que casi producen mareo, como los que comentaba antes el doctor Bou, ¿no? En España hablamos de casi más de 225.000 casos diagnosticados. Esos son diagnosticados, hay un porcentaje muy importante no diagnosticados, y de los que necesitamos saber cuestiones tan básicas como cuándo, cómo, desde dónde y por qué, ¿no? Y muchas veces, bueno... eso no es tan fácil de hacer como a todos nos gustaríamos, ¿no? El sistema de vigilancia epidemiológica está normativizado, organizado, es un procedimiento clásico dentro de la salud pública, pero a lo mejor quizá pecamos de eso, que sigue siendo demasiado clásico. Hay actividades que se declaran de forma, o enfermedades que se declaran de forma urgente, las menos, pero hay mucha utilización de datos de forma agregada o de forma o directamente, por ejemplo, obtenida desde los diagnósticos del servicio de microbiología, pero para esta enfermedad no nos sirve. Ahora mismo nosotros necesitamos tener datos desagregados, locales, de pacientes casi individual, ¿no? Y eso es el problema real que estamos teniendo con la vigilancia. Porque además la dinámica de la transmisión del SARS, que ya ha tocado Germán aspectos muy concretos, es muy rápida, como está siendo rápido todo ahora en esta enfermedad, ¿no? Simplemente con estar expuesto 15 minutos a un paciente infectado, como comentábamos antes, en un autobús, en una sala de espera de un centro sanitario, estando a 2 metros y más de 15 minutos, se entiende que estamos asumiendo un riesgo de adquisición de esa enfermedad importante. Hablamos de que ese tipo de contacto clasificado como contacto estrecho, bueno, pues casi en un 10-20% de las personas que están acompañando en el bus al paciente enfermo puede desarrollar la enfermedad, ¿no? Y además estamos hablando de que la población es toda susceptible. Y los datos de los estudios de seroprevalencia, como comentó también el doctor Bou, ratifican eso, que en Galicia hemos estado expuestos a esta infección un 1%. El resto es población NAI, población que en algún momento podrá adquirir esta infección. Y además con un número reproductivo básico, el índice famoso RO, alto. Decíamos que era como la gripe, pero decíamos que era como la gripe al principio del conocimiento de la enfermedad. Ahora ya sabemos que está en torno a un 2,5, 3,5, 4,5 en algunas cuestiones. Entonces esto nos habla de que la dinámica es muy rápida y necesitamos información muy detallada y muy certera, ¿no?
Y yo quizá, si hablamos de vigilancia epidemiológica, me podía quedar aquí, porque esto es lo que nosotros necesitamos ahora mismo para el SARS, para esta enfermedad y para casi todas las enfermedades transmisibles que nosotros estamos vigilando, ¿no? Necesitamos un diagnóstico precoz, hablamos de esas 24 horas como una situación ideal, pero después de ese diagnóstico precoz, que es básico, tenemos que hacer un conocimiento exhaustivo de todas aquellas personas que consideramos han estado expuestas y tienen la capacidad de adquirir la infección, ¿no? Pero ese contacto tiene que ser rápido, porque cuanto antes lo hagamos, antes vamos a poder poner recomendaciones o podemos establecer criterios de cuarentena o de aislamiento domiciliario que son básicos para el control de la infección, y además necesitaremos también establecer una serie de criterios diagnósticos en este tipo de pacientes. Y otro aspecto fundamental dentro de la vigilancia es en aquellos grupos de población especialmente susceptibles, yo creo que ya son conocidos por todos, hablamos de centros de residencia, centros de población mayor con factores de riesgo o de algunos entornos con trabajadores esenciales para la colectividad, como pueden ser los sanitarios o como pueden ser los cuerpos de seguridad y orden del Estado. Es necesario actuar de forma rápida, ¿no? Y además, esto no nos afecta a nosotros como unidad o a nosotros como ciudad, en el caso de La Coruña, de nuestra área de referencia, sino que también implica, la situación de nuestra comunidad implica las situaciones a la comunidad de nuestro entorno. Entonces, estos indicadores deben ser trasladados en tiempo y forma a aquellos centros de decisión en relación con esto, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor mi presentación con estos 4 aspectos darían contestación a la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos ahora para la vigilancia, ¿no? El tema es que, ¿cómo podemos solucionar esto? Ya os digo que casi creo que el debate en mi caso va a ser más interesante a lo mejor que lo que yo pueda trasladar, ¿no? Pero ya hemos comentado aspectos importantes, ¿no? El diagnóstico precoz en las enfermedades transmisibles es básico porque podemos acotar la circulación del microorganismo, en este caso del virus. Pero como comentábamos antes, tenemos dificultades con las técnicas con el proceso diagnóstico, no con las técnicas que a nivel analítico tienen una sensibilidad por encima del 90, pero nosotros estamos hablando de que la población, cuando necesitamos diagnosticarla, no está en la situación de enfermedad moderada o grave, donde es más fácil sacar rentabilidad. Estamos hablando de población en el grueso de las situaciones en situación ambulatoria, es decir, en sus domicilios, con una sintomatología que no es tan clara como creíamos al principio. Al principio hablábamos de infección respiratoria aguda, y sí, ese patrón existe, pero existen otros patrones tan dispares como pueden ser la de gusto, la agenesia, o simplemente una mialgia. Una mialgia intensa nos puede estar hablando del inicio de esta situación, ¿no? Entonces, realmente ese diagnóstico precoz que parece fácil se complica sobre todo no solo porque sea difícil hacer una sospecha clínica o realizar o tener una prueba sensible en esas situaciones con un valor predictivo positivo, sino se dificulta porque durante todo este tiempo hemos tenido problemas para poder realizar esas pruebas por carencia de muchos elementos básicos. Como comentábamos, el virus se identificó y se detectó a principios de enero, y queremos hacer una técnica tan específica como la PCR a casi 250 personas diarias en nuestro entorno, ¿no? Hablo de casos ambulatorios y multiplicado también por un número similar en casos hospitalarios. Eso ha sido difícil durante todo este tiempo. Ha sido difícil porque no teníamos elementos básicos para ese proceso diagnóstico, pero tanto desde el punto de vista analítico como desde el punto de vista de personal. No teníamos recursos en ocasiones para alcanzar, llegar a toda la población, o no teníamos equipos de protección personal que son básicos también para intervenir. Entonces, es fácil decir que necesitamos un diagnóstico precoz. Lo difícil es alcanzar ese diagnóstico. De hecho, esto es una gráfica comparativa en relación con las pruebas, con las PCR, entendiéndola como el gol estándar ahora mismo para nuestro diagnóstico, y vemos la importante diferencia que hay en
tasas de realización por comunidades. Nuestra comunidad y nuestra área en concreto tiene una capacidad diagnóstica muy importante, como hemos comentado, pero realmente sabemos que las comunidades con una alta incidencia de la enfermedad no ha sido tanto, ¿no? Entonces es un aspecto que parece sencillo, pero que todavía tenemos que darle una buena solución. Y después, bueno, la verdad es que me ha parecido interesantísima la charla de Fernando porque realmente me explica el porqué de muchas cosas, ¿no? Una estrategia elemental no solamente es el diagnóstico de los casos, también es el seguimiento de los contactos. Poder cortar el mecanismo de transmisión lo antes posible hace que facilitemos la no circulación del virus y eso es algo elemental. El problema es este. El problema es que ahora mismo la trazabilidad de los contactos se está haciendo de forma manual. Y si hacemos caso a organismos de nuestro entorno, no solamente los que estamos trabajando a pie de obra como nosotros, nos dicen que una buena entrevista al paciente enfermo para poder identificar todos los casos puede alcanzar entre unos 45 minutos y una hora. Y eso es difícil si entendemos que, por ejemplo, a nivel de la comunidad tenemos solo a 27 profesionales que se dedicaban a hacer estos diagnósticos y hemos tenido casi más de 6.000 casos, ¿no? Y ya no solo es el contacto con el caso índice, con el caso primario, sino tenemos que contactar con los casos secundarios y eso sabemos también que estimando tiempo y estimando ratio nos pueden llevar a casi 20 horas de trabajo en cada uno de los casos índices. Por tanto, de alguna forma, tenemos que dar solución a esto. Y probablemente, como ya hemos dicho, la solución tecnológica sea difícil, pero nosotros tenemos que cambiar esta situación porque si no está claro que no vamos a llegar, ¿no? Y además hay algo que también está recogido, ¿no? Aquí un artículo de Lancet donde nos habla de situaciones ideales, ¿no? En una situación ideal, solamente con 20 pacientes diagnosticados y con índices de reproducción no demasiado altos, hablamos desde un índice de 1,25 a 3, si nosotros queremos darle solución a un brote, es decir, que no tener nuevos casos en 12 semanas desde el inicio del diagnóstico, necesitamos llegar al menos a un 80% de los contactos. Y sabemos que en el mapa de contactos, de forma clara, llegamos de forma manual solo entre un 40 y un 50%. Por lo tanto, no sé de qué forma, pero desde luego tenemos que buscar otra porque este es nuestro núcleo gordiano en este momento, ¿no? Y bueno, esto ya casi me da rubor después de todo lo que hemos visto de las aplicaciones, ¿no? Pero un poco sí señalar cómo a veces las instituciones van detrás de muchas situaciones reales. Esta recomendación, esta publicación de la Unión Europea es fechada a 16 de abril y todavía está diciendo esto que nos ha comentado ya el doctor Gómez, ¿no? El profesor Gómez. Esto es lo que le pedimos a las aplicaciones. Le pedimos sobre todo privacidad, seguridad y que además, si estamos hablando de Comunidad Económica Europea, que sea interoperables para toda la Unión, ¿no? Y eso ya nos lo han dejado claro. No parece fácil, con lo cual estamos viendo que aquí tenemos un hándicap importante para desarrollar nuestra tarea. Pero bueno, los epidemiólogos estamos acostumbrados a tener hándicaps, así que esto no va a ser un problema. Y después tenemos un tema que desde el punto de vista de la enfermedad también nos preocupa y cada vez lo tenemos más claro. Hay personas asintomáticas que tienen exactamente la misma capacidad de transmitir la enfermedad que las personas clínicamente identificables, ¿no? Al inicio esta posibilidad parecía menor, pero desde luego ahora se habla de incluso un 10% de capacidad transmisible en personas que clínicamente no muestran síntomas compatibles. La carga viral es muy similar al resto, ¿no? Por tanto, bueno, estos son los problemas principales que nosotros vemos en relación con la vigilancia epidemiológica.
Y para terminar, ya os digo que esto es casi más un índice de cuestiones que una presentación formal. Quería hacer referencia a este compañero, a José María Heró. Germán lo conoce perfectamente, un gallego de pro, un indonésio de pro, y que me gustó su frase, ¿no? No nos adelantamos a lo que iba a producirse, así que ahora tenemos que ser muy humildes y reconocer claramente todas aquellas situaciones donde tenemos que trabajar, porque todavía nos queda mucho, pero lo necesitamos ya. Ese es el problema, lo necesitamos ya. Y bueno, espero que en el debate podamos aclarar algunas de mis dudas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María José.